Una buena manera de honrar a Dios es teniendo dominio propio. Una buena manera de honrar a Dios es teniendo dominio propio. Los invito para que vamos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, y nos ubiquemos en el libro de Proverbios. Vamos a ubicarnos, vamos a estar esta tarde con el favor de Dios hablando mucho del libro de Proverbios. Y vamos a tomar de varios capítulos, varios versículos. Así que le animo, le invito, si tiene cómo anotar esos versículos, es bueno que lo pueda hacer, apuntarlos y poder repasarlos en la semana. El libro de Proverbios es un libro que pertenece a la sabiduría de Dios, los libros que llamamos de la sabiduría, hay libros proféticos, libros históricos, los evangelios, y este corresponde el proverbio a la sabiduría, los libros de sabiduría. Y allí vamos a encontrar entonces muchos pasajes que nos hablan acerca del dominio propio. Hoy vamos a hablar del dominio propio, porque es algo que el Señor pide que cada uno de nosotros tengamos. Y el dominio propio nos da a nosotros, es como el entender que cada uno de nosotros necesitamos gobernarnos a nosotros mismos, no pretender gobernar la vida de otras personas. De eso no nos habla las Sagradas Escrituras. Sí nos dice es que cada uno de nosotros debemos gobernarnos a nosotros mismos. De hecho, Proverbios 16:32, que sería el primer versículo de esta tarde, dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Miremos entonces lo importante que es tener dominio propio. Ese dominio propio, cada uno de nosotros lo podemos ir adquiriendo a través de la sumisión que cada uno tengamos hacia la palabra de Dios, delante de Dios, en la palabra de Dios. Dice que es más, vale más ser paciente que valiente, pero esto todo está dentro de ese dominio propio. Para ser paciente necesitamos tener ese dominio propio, gobernarnos a nosotros mismos. Con nuestros impulsos lo que hacemos es dañar todo, porque al final cuando volteamos y nos damos cuenta, nos hemos equivocado. Por demostrar valentía, por demostrar fuerza, por demostrar conocimientos inapropiados, eso lo que hace es apartarnos de la fe verdadera. Y es mejor tener ese dominio propio que vencer a otro, dice la palabra de Dios. Es mejor tener ese dominio propio que conquistar una nación, que conquistar una ciudad. Puede que nosotros, por demostrar valentía, podamos, entre comillas, ganarle a otra persona, ganarle en una conversación, ganarle en un punto de vista, ganarle en una apreciación. Pero al final pueden ser muchas las palabrerías y nada de crecimiento espiritual. Si tenemos ese dominio propio, nosotros podremos ayudar a que otras personas conozcan el Evangelio de Jesús. Si no tenemos ese dominio propio, somos como una ciudad indefensa. Eso lo dice allí en Proverbios. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Proverbios 25:8. Es decir, cuando nosotros perdemos el dominio, el control, no tenemos ese autocontrol, ¿qué estamos haciendo? Estamos quedando indefensos en nuestro alrededor. Primero, para que el enemigo de Dios entre a nuestra vida, entre a nuestras casas, entre a nuestras familias. Somos muy vulnerables porque las personas que están cerca de nosotros fácilmente nos van a identificar como personas no confiables, que hay un dicho popular que esa persona es como un fosforito que prende con nada. Pues así somos nosotros, si realmente nosotros no tenemos ese dominio delante de los ojos de Dios. Quien no sabe dominarse, dice el texto, significa que nosotros tenemos que aprender a dominarnos. Significa que esto no es una tarea de un solo día. Significa es que nos acostamos nosotros siendo muy vulnerables y nos levantamos siendo fuertes en el dominio propio. No, esto es un trabajo que se hace todos los días. Tenemos que aprender a dominar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar. Tenemos que aprender a controlar nuestros deseos. Cuando habla del dominio propio, habla mucho del saber gobernar nuestros propios sentidos. Y vamos a ver algunos de ellos.
Colosenses 3, versículos del 8 al 9 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y todo esto está ¿qué? Está delante de nosotros para trabajarlos, para trabajar esa ira. Miren, nosotros no podemos responder con ira. Nosotros no podemos quedarnos con el enojo. La malicia es actuar con maldad. La mentira, la blasfemia, las palabras deshonestas. No se mientan los unos a los otros. Pero dice algo bonito en el versículo 9, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, el viejo hombre que éramos cuando no conocíamos a Cristo, todo lo que éramos allí, todo eso queda fuera de nosotros, nos despojamos de eso y queda allí con ese hombre viejo. Textualmente diríamos, o bíblicamente, que ese viejo hombre murió con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Allí murió y tendría que haber muerto todo en nosotros, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras mentirosas o deshonestas. Pero como todavía estamos en una naturaleza caída, tenemos que trabajar para que esto vaya desapareciendo de forma gradual pero constante. Es decir, no podemos simplemente tratar de ser humildes una semana y dentro de 8 días que cambiamos o tenemos otro tema se nos olvidó este. No. Debemos trabajar siempre para dejar la ira, por ejemplo. Porque Proverbios 29:11 nos dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Sabe dominar qué? La ira. Otra vez, sabe hacerlo. Saber. Y ese saber es una habilidad que nosotros debemos coger, recibir. No la podemos adquirir en la sociedad, no la podemos adquirir en el mundo. La adquirimos en la palabra de Dios. La recibimos del Consejo Celestial. ¿Cómo? En la comunión permanente y continua que tengamos con la palabra de Dios. Y empezar a ceder muchas cosas que nosotros teníamos como propias. Porque miren, cuando queremos nosotros demostrar que somos quienes tenemos la razón, eso desata, y alguien no nos comprende o alguien no nos acepta, se desata una ira. Cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, se desata la ira. Cuando perdemos la paciencia, se desata la ira. Y el Señor dice, no, el sabio sabe dominar esa ira. Vemos que aquí están las emociones, porque realmente cuando tratamos con el dominio propio, estamos tratando con nuestras propias emociones, contra las tristezas, contra la frustración, contra la pérdida de algo, contra la propia vergüenza. Porque eso genera, el no tener el dominio propio genera vergüenza. Si damos rienda suelta a nuestra ira, a nuestro enojo, los errores van a ser demasiados. ¿Y quién de nosotros no se ha arrepentido por una obra, una reacción indebida? Uno al final, cuando se apacigua el espíritu, cuando se calma un poco nuestra sangre, cuando miramos y vemos, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué no guardé silencio? ¿Yo por qué no fui prudente? ¿Yo por qué quise igualarme a esa persona que no es conocedora del Evangelio? Si yo soy cristiano, ¿yo por qué no me comporté a la altura de un discípulo de Jesús? ¿Por qué me pudo más la soberbia, la altivez y la prepotencia? Y entonces tenemos que empezar a atacar esas áreas con determinación, con fuerza, con mucha valentía. Cada vez que nosotros caemos en ese pecado, estamos siendo necios realmente delante del Señor. Y el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Lo que está diciendo es, mire, podemos tener momentos de enojo, pero nada justifica el pecado por causa de esa molestia. Algo nos está molestando. Realmente nos están cobrando más de lo que es debido. Realmente nos quieren tumbar en un negocio. Eso puede ser cierto y puede generar molestia en nosotros. Pero de ahí a pasar al pecado, a la agresión, al insulto, a la violencia, al mal deseo, incluso al mal pensamiento,
ya eso no está permitido. Airaos, enojaos, pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa no se ponga el sol? Es decir, nosotros nos enojamos, pero no podemos quedarnos con ese enojo. Nosotros ese mismo día debemos estar en paz. Primero, delante de Dios, estar en paz con nosotros mismos y estar en paz con las demás personas. Así, al terminar, todavía nos parezca injusto lo que la otra persona está haciendo y esa persona no lo reconozca. Y esto aplica mucho más cuando es un problema de pareja, cuando es un problema familiar, cuando es un problema dentro del matrimonio. No puede una pareja acostarse en enojados. Algún predicador, escuchaba alguna vez, dijo, cuando un matrimonio, cuando una pareja se acuestan enojados, en la mitad de ellos dos está durmiendo el diablo. Para expresar la gravedad de la situación. Y por eso dice, tenemos que aprender a solucionar todos estos problemas, todos estos inconvenientes. Y es que eso va contra nuestro ego y eso va contra nuestra forma de ver las cosas, sí. Pero lo que estamos hablando es de qué, de tener un dominio propio y dominar en nosotros mismos esas emociones que nos quieren hacer apartar de la voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, empieza el enemigo a hacer todo ese daño en nuestras vidas. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios, en el interior, en el alma de la persona necia, en el espíritu de la persona necia. Por eso dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Es decir, que lo que más se caracteriza entre nosotros no sea el enojo, sino que en nosotros esté siempre un espíritu apacible, un espíritu que busca la paz, un espíritu que busca la convivencia, siempre dentro de la sana doctrina. Un espíritu que no se irrita fácilmente. Hay personas que por muy poquita cosa ya están enojados y ya están gritando y ya están maldiciendo. Nosotros los cristianos no maldecimos, nosotros bendecimos. Pero escuchamos personas no creyentes que se enojan fácilmente y ese enojo, ¿qué dice la palabra? Se queda allí guardado, queda arraigado. Hace un nido allí en el interior de la persona, en el corazón de la persona. ¿Y esto qué hace? Le hace daño, un daño y otro daño, le va dañando cada vez más y más su estilo de vida, su manera de vivir, su manera de tratar a las demás personas. Y la va a apartar, o por lo menos eso busca el espíritu del maligno, apartarlo mucho más de la presencia del Señor. Entonces el dominio propio está en no enojarnos por cualquier bobada. Hay cosas que nos molestan, inmediatamente tenemos que venir a esta palabra, recordarla. No te apresures a enojarte, eso no vale la pena. Mire, hay tristemente matrimonios que se han destruido por pequeñeces. No es que la pequeñez los haya separado, sino que con una pequeñez inició un gran problema. Algo que no era tan grande fue creciendo por causa de un espíritu que se apresuró a enojarse. Empresas se han dañado por lo mismo. Por alguien impaciente, alguien que se enoja fácilmente y daña inmediatamente la comunión, la relación entre las personas. Y eso va quedando allí, como dice el texto, guardado en las personas y se van generando los rencores, se van generando las enemistades, se van generando las contiendas y ya no pasan de ser amigos para ser enemigos. Y lo que éste hizo le desagrada al otro y le ataca y viceversa. Entonces por eso dice Eclesiastés, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Trata de ser manso y humilde de corazón, como dice la palabra. Y ante una persona que está enojada, ¿qué podemos hacer? Porque uno puede decir, bueno, ¿y aquí qué hago? Porque es que la otra persona es la que es grosera, la otra persona es la que es altiva, la otra persona... Sí, el mismo Proverbio 15:1 nos dice,
La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. Otra Biblia, otra traducción bíblica dice, la respuesta grosera le echa más leña al fuego. Si alguien me habla mal y yo le contesto mal, ¿cómo va quedando todo? Estamos a punto de encender un fuego que tal vez sea imposible de apagar. Pero dice que la ira se calma con una respuesta amable. ¿Qué tal? Sí, está bien, me equivoqué, disculpe. Qué tan difícil para nosotros los seres humanos pedir disculpa y mucho más, qué difícil es reconocer que nos equivocamos. Porque aunque sabemos que cometimos un error, por orgullo queremos sostener nuestra posición. Queremos mantener aún en la terquedad de los hechos que demuestran claramente que nosotros somos los culpables, los equivocados. Pero aún si es la otra persona la que se ha equivocado, nosotros con la paciencia y con una respuesta amable podemos bajar a estas personas de esa ira, les estamos ayudando. Y aquí es donde nosotros somos probados, porque fácilmente llega una persona en contra de nosotros. Quienes atienden personas, quienes atienden público, por ejemplo, saben de esto. Saben que en cualquier momento llega una persona que les daña el día. ¿Y por qué dicen que les dañó el día? Porque les hizo enardecer, les hizo enojarse. Pero si estamos preparados con la presencia del Espíritu Santo, con el favor de Dios, sabiendo y creyéndole a esta palabra, que esta persona que viene aún grosera, si yo le contesto amablemente, dice la palabra que Él se va a calmar. Así que nosotros debemos mantener esa calma primero para que así esta persona también lo sea. Porque el Señor se agrada de nosotros si somos pacientes, si somos calmados, si somos humildes, si somos generosos, si somos misericordiosos. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8. Y así como el Señor es clemente y compasivo con nosotros, así lo tenemos que ser nosotros. ¿Y qué dice? Lento para la ira. ¿Y qué nos está diciendo la palabra de Dios a nosotros? Que no nos apresuremos a enojarnos. Exactamente lo mismo. Es decir, el ejemplo viene desde el mismo soberano Dios. Mire, si el Señor reaccionara con nosotros con dureza a cada pecado, a cada falta, todos estaríamos exterminados. Pero gracias a que es compasivo, que es clemente y misericordioso, entonces Él en nosotros nos da esa oportunidad de volvernos a Él, de arrepentirnos, de reconocer el pecado. Así nosotros también. Si sabemos que hay una persona que es altiva, tengamos piedad y misericordia. Incluso es muy importante orar por estas personas. Si sabemos que alguien que va a venir a visitarnos, alguien que está en medio de nosotros, es una persona muy altiva, oremos por esa persona antes de la reunión. Si sabemos que tenemos una conversación dura en nuestro entorno familiar, oremos antes por esa reunión, porque sabemos que los ánimos se pueden levantar. Orémosle al Dios Todopoderoso, que nos dé esa capacidad de ser lentos para enojarnos, pero que seamos ricos en misericordia. Porque ¿quién más necesita la palabra de Dios? Todos la necesitamos, bendito sea el nombre de Dios, pero aquellos que no la conocen aún más, porque no saben qué camino tomar, están perdidos, están totalmente extraviados. Pero recordemos, con una palabra que nosotros demos apropiadamente, que pronunciemos apropiadamente, va a calmar el enojo, la ira. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestros caprichos, ¿a qué punto llegamos? Si le damos rienda suelta a la ira, a la soberbia, a la altivez. ¿Y la soberbia es qué? El preámbulo del fracaso. Proverbios 16:18 dice, la soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída. Es decir, cuando uno actúa de manera soberbia, espera en el corto tiempo una caída, un fracaso. Esto sucede, esto es palabra de Dios. Lo que pasa es que mucha gente no asocia una situación con otra. El ejemplo es, si yo actúo arrogantemente con alguno de ustedes, yo me puedo ir, entre comillas, tranquilo para mi casa.
Y más adelante voy a tener un fracaso, voy a tener algo doloroso, voy a sufrir un grande tropiezo. Y no voy a relacionar que ese tropiezo es porque antes estuvo la soberbia en mi corazón. Eso es lo que la gente no relaciona, pero está ahí, sucede. Y muchas gentes dicen, es que Dios no me bendice, pero no se preocupan en bajarle a esa altivez, a esa prepotencia, a esa soberbia, sino que quieren tener siempre ese orgullo a piel, ser dominantes, incluso abusivos sobre otras personas, hasta en la manera de hablar fácilmente se identifican estas personas. Pero viene la caída, viene la enfermedad, viene el fracaso, viene una quiebra económica y no lo relacionan. Antes de la caída, ¿qué está? La arrogancia. Si yo soy arrogante, me estoy anticipando a la caída. Ya viene la caída por allí. Y de ahí tan importante, tan importante. Recuerde lo que estamos hablando, el dominio propio. Y una buena manera de agradar a Dios es teniendo ese dominio propio. Una buena manera de agradar a Dios es no siendo soberbios. Y lo contrario de soberbio es ¿qué? Humilde. En vez de arrogancia, ¿qué? Servicial. Mansedumbre y humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. Dijo nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces aquí encontramos esos puntos tan importantes con los cuales podemos honrar a Dios. Y esto es para trabajarlo, porque esto no es de palabras. Esto no es de decir muchas oraciones. Esto es de ir y hacer. Y sacrificarnos a nosotros mismos. Guardar silencio cuando tengamos que guardar silencio. Abrir nuestros labios, pero para evangelizar. Santiago 1 del 19 y 20 dice, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos para oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. ¿Qué pasa con la persona que se enoja? Le está pretendiendo o está queriendo ocupar el lugar de Dios porque la justicia es de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Entonces nos corresponde a nosotros ¿qué? Mantenernos en la calma, con la esperanza de que el Señor Todopoderoso es quien va a cumplir en nosotros el propósito y en la otra persona. Nosotros no podemos tratar de vengarnos, de ganarle a la otra persona, sino dejar todo en las manos de Dios. Orar incluso para que Dios tenga misericordia de esa otra persona si es que verdaderamente es la otra persona quien está equivocada. Pero nosotros tenemos que tener allí presente, Dios es el que se encargará de esa situación y de esa persona. Dios nos hará justicia. Y hay algo que es importante, que nos equivocamos mucho en eso. Queremos estar nosotros presentes cuando Dios ejerza justicia sobre la otra persona y eso no nos corresponde a nosotros. Dios simplemente toma el control. Nosotros nos vamos y no sabemos qué pasa allí con aquella persona, porque nuestra sed de venganza quiere ver cómo sufre. Nosotros queremos ver Dios cómo lo castiga. Nosotros queremos ver cómo fracasó para poder decir, dio por esa arrogancia que tuvo conmigo. No. Repito, nosotros debemos de orar por esa persona para que Dios tenga misericordia y pueda en su corazón reconvenir lo que hizo y poder solucionarlo desde allí, desde el interior de su propia vida, en la presencia del Señor. Pero nosotros, ¿por qué nos enojamos? Porque queremos que esa persona sufra el castigo que nosotros, según nuestro entendimiento, merece, lo cual es un grave error. Y entonces dice, ustedes, amados míos, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos a ¿qué? A oír y lentos para hablar y para enojarse. Escuchar. ¿Qué tan difícil para nosotros escuchar a la otra persona? Y yo creo que todos hemos escuchado que responder antes de dejar hablar a la otra persona es parte de mala educación. Pues en términos espirituales funciona igual porque el Señor nos dice, ustedes deben de ser
lentos para hablar, pero muy dispuestos siempre para escuchar. Y la otra persona apenas está empezando como a hablar, a organizar su idea y nosotros ya le estamos respondiendo. Aquí no me venga con esos cuentos, decimos o escuchamos popularmente esa expresión. Pero si escuchamos más atentamente, la otra persona tendrá en algún momento que dejarnos hablar y nosotros poder, con una palabra, de una manera calmada, bajarle ese enojo, esa ira. Lentos para enojarse, muy lentos para enojarnos, quitarle tantas palabrerías a nuestros argumentos y dejar que la presencia de Dios gobierne toda nuestra vida. Entonces vemos cómo en la primera parte hablamos de las emociones, porque una emoción nos lleva rápidamente a la ira. Y ahora vemos acá dos de los sentidos, el oír y el hablar. Que seamos más hábiles para escuchar y más lentos para hablar. ¿Cuánto no nos enredamos en vanas conversaciones? Y conversaciones que ni siquiera estábamos por qué estar participando de ellas. Incluso nos podemos entrometer en conversaciones de las cuales o en temas de los cuales no tenemos por qué hacerlo. Nosotros los cristianos, nosotros los creyentes debemos de tener ese talento, ese don de identificar en qué momento podemos hablar y cuando lo hagamos debemos hacerlo ¿para qué? Para edificación. Pero si estamos participando de una aglomeración donde todo el mundo habla, lo mejor es guarde silencio. Donde se está dañando más al prójimo que construyendo la unidad en el Espíritu Santo, guardemos silencio. Donde un comentario inadecuado lo que va a hacer es romper más una relación, guardemos silencio. No pretendamos que la otra persona haga lo que nosotros queremos que haga, no, eso dejémoselo al Señor. Nosotros hacemos lo que nos corresponde con el límite que nos pone la palabra de Dios y guardamos silencio. Escuchamos y oramos. Porque esto puede dar ¿para qué? Cuando hay todo eso, como esa gran cantidad de personas hablando, y sobre todo cuando viene una persona a hablar chismes, ¿eso qué es? Un síntoma grave de que nosotros no debemos estar ahí. Proverbios 11 dice, versículo 13, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es ¿qué? Discreta. La gente chismosa, y eso fácilmente es identificable, porque vienen. ¿Cuántas veces escuchamos? Le voy a decir algo, pero usted no le diga a nadie. Tal persona me dijo. Es decir, es un chisme. Porque si esa otra persona le confió algo, ¿por qué va a venir a contármelo? La gente que es confiable es discreta, guarda el secreto y no está por ahí dañándole la fama a ninguna persona. Tenemos nosotros que tener ese dominio propio. ¿Para qué? Para apartarnos del chisme, para apartarnos de aquellas personas que hablan de más de las otras personas o que incluso hablan cosas que no son de las demás personas. La palabra del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. Es decir, cuando vienen a contarnos un chisme, parece que eso nos motivara algo sabroso, inmediatamente prestamos atención. Y si podemos aportarle a ese chisme, mucho mejor porque así lo engrandecemos. Ah, a mí ya me habían dicho, yo sí me había dado cuenta, ¿por qué hacemos esos comentarios? Si la palabra de Dios nos llama a ser prudentes. Ah, sí, a mí ya me habían dicho algo, no tenemos por qué hacer ese comentario. Y mucho menos echarle más y más al chisme, más esencia, más argumento, más cosas al chisme, no. Aunque sabemos que el chisme es agradable, tenemos que resistirnos. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo dominio propio. Guardarnos y quedarnos con las ganas de saber qué era lo que esa persona iba a decir. Y mucho menos, porque un cristiano chismoso sí es el peor antitestimonio. Una persona que no sea confiable, porque a nosotros los cristianos, ¿qué hace mucha gente? Viene y nos pregunta cosas, buscando una ayuda espiritual, y nos cuenta muchas cosas que pasan al interior de sus familias, o al interior de su vida, o al interior de su empresa, al interior de su pareja.
Cuidado, si alguien le ha confiado algo a usted, si alguien le tiene confianza, es para usted y usted solamente lo puede presentar delante de Dios, de nadie más, de esa persona y delante de Dios. Porque nosotros estamos llamados siempre a orar, a escuchar y a instruir a esas personas. Pero esto no pueden ser elementos para yo salir a contárselo a otro. Cuidado con eso, que sería un grave pecado y podemos recibir una grave reprensión delante de los ojos de Dios. Todo esto nos va mostrando lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos ese dominio propio. Ese dominio propio para que nos resistamos a escuchar los chismes, pero que sí escuchemos la palabra de Dios. Proverbio 19:27 dice algo maravilloso y es: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Otra versión dice: cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas y te apartarás del camino correcto. Es decir, el mismo versículo lo muestra desde dos puntos de vista para llegar al mismo punto. Cesa de oír las enseñanzas que te hacen divagar. Miren, si nosotros le prestamos atención a todos esos rumores, a todas esos falsos descubrimientos que dicen la ciencia que descubrió X o Y cosa para tratar de desmentir la Biblia, nosotros no podemos prestarle atención a eso. Esos son artimañas del diablo y eso lo conocemos ya por otros pasajes bíblicos. Si nosotros le prestamos atención a eso, eso nos hace divagar, nos pone a dudar. ¿Será que sí? ¿Será que sí hay solamente un Dios único y verdadero? ¿Será que Jesucristo sí es el Hijo de Dios? ¿Será que el sacrificio de Él en la cruz sí pagó por mis pecados? ¿Será que no hay Dios? ¿Será que el universo sí fue creado de forma, por una explosión? Empezamos a dudar, entonces, ¿qué nos dice la palabra? Deje de escuchar esas bobadas. Son enseñanzas vanas que lo ponen a divagar. Escuche con mucha atención la palabra de Dios, que ésta lo va a guiar por el camino perfecto para llegar a la sabiduría celestial. Nosotros no podemos prestarle atención a cuanta enseñanza llegue, a cuanto rumor o a cuanto predicador venga. Lo hemos hablado muchas veces, lo repetimos mucho, pero es necesario, como decía Pablo, que vienen con un nuevo evangelio, un evangelio que se les reveló a ellos la noche anterior. No, dejemos de escuchar esas supersticiones y volvámonos solamente a escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos cómo está tocando el Señor hoy para que revisemos nuestras emociones, para no caer en la ira y en el enojo, no permanecer en el enojo, dice la palabra del Señor. Para no ser ligeros nosotros para hablar, uno de los sentidos que Dios nos dio. Para estar muy atentos a lo que escuchamos, ser muy hábiles para escuchar, pero para escuchar la palabra de Dios. Y otro que habla la palabra de Dios es el trato que le damos a nuestros ojos. Job decía por allá en Job 31:1 decía: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Es decir, Job se había hecho un compromiso, dominarse a sí mismo. ¿Cuál era ese compromiso? Con él, delante de Dios, de no mirar con lujuria a ninguna mujer. Recordemos que la palabra de Dios nos habla de Job, tenía su esposa y con ella 7 hijos, ¿cierto? Y él había convenido en sí mismo no mirar a ninguna otra mujer de manera pecaminosa. Eso es tener un dominio propio. Nosotros tenemos que llegar a ese punto de dominar, tener ese dominio propio de lo que miramos, que puede ser, como en el ejemplo de Job, una atracción al sexo opuesto, pero también puede ser estar mirando esas películas de pornografía, estar mirando todas aquellas revistas que traen supersticiones, estar mirando cosas que realmente no son convenientes para la edificación de la fe cristiana. ¿Recuerdan y recordemos todos lo que pasó con David? Dice que David se levantó de su cama y fue a la parte alta de allí de su palacio y vio hacia abajo una mujer que se estaba bañando. Él no tuvo dominio propio de sus ojos y que se dejó llevar por sus emociones y mandó a averiguar quién era ella. Sí, es la esposa de Urías.
Y aún así, sabiendo que era la esposa de un hombre, incluso de un siervo de él, un hombre que trabajaba en la milicia, militarmente era su siervo, la llama para acostarse con ella. Él no tuvo el dominio propio para desde ese mismo instante que se asomó al balcón, haber cerrado sus ojos y haberse apartado de ese lugar. ¿Y qué trajo eso? Pecado más pecado y otro pecado. Quiso mentirle a Urias, quiso hacer pasar, porque la esposa de Urias quedó en embarazo, hacerle pensar a Urias que ese hijo era de él, un pecado de mentira. Como él no quiso obedecerlo, lo mandó a matar, un pecado de asesinato. Y eso es lo que hace el pecado trae otro, más otro, más otro. ¿Por qué? Por falta del dominio propio. Y esto sucede entre nosotros, no podemos darle rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros ojos, a lo que vemos. Tenemos que saber en qué momento, comprender en qué momento tenemos que cerrar nuestros ojos para no darle rienda suelta a nuestros ojos y a través de eso alimentar mal nuestra mente y los malos deseos que están en el corazón. Porque allí es donde se guardan los malos deseos, en el corazón. Y por eso cuando hacemos algo, resultamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y tenemos nosotros que tener la capacidad de identificar cuando una persona, en este caso una mujer, cuando viene con malas intenciones. Y eso lo da el Espíritu de Dios. Proverbios 31:30 dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Normalmente los hombres, y aunque ya esto es muy por parejo, hombres y mujeres, nos dejamos engañar fácilmente por el encanto que trae la persona, por el encanto que trae la mujer hacia los hombres. Y eso es eso es un encanto y una belleza pasajera. Pero dice el Señor, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. ¿Qué es lo que deben de mirar nosotros? Nuestros ojos. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Mirar qué persona, quienes están solteros y buscan una persona idónea para casarse. Antes que la belleza, antes que el encanto que deben de mirar, que la persona sea temerosa del Dios Altísimo, temerosa de Dios, del Dios Todopoderoso. No su encanto, no su hermosura, que es lo que nuestros ojos ven a primera vista, es lo que capta nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Pero si nos quedamos ahí, nos van a enredar, vamos a ser enredados. Y al final, la persona que esté a nuestro lado puede ser una persona no temerosa de Dios, lo cual es una desobediencia. Porque la palabra del Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces vemos cómo el Señor trata varias áreas de nuestra vida. Vemos el Señor cómo nos muestra en cada uno de estos pasajes las cosas que tenemos que valorar. Y son muchos más. Por tiempo no los podríamos leer todos. Pero ahora, de aquí en adelante, cada vez que usted lea un proverbio, cada vez que usted lea cada uno de esos versículos tan hermosos, incluso en los salmos vamos a encontrar también mucha sabiduría para nuestra manera de vivir. Vamos a encontrar lo que el Señor está corrigiendo, lo que Él quiere que corrijamos. Y el dominio propio es algo con lo cual podemos honrar a Dios. El dominio propio, una buena manera de honrar a Dios es teniendo ese dominio propio. Así que podemos tener entonces como conclusión para este día lo importante que es tener el dominio propio. Si tenemos dominio propio, podremos honrar a Dios. Si no tenemos dominio propio, vamos a ser llevados a unas situaciones que incluso van a ser muy vergonzosas y que van a deshonrar nuestra fe cristiana y van a avivar el fuego de la maldad. Si tenemos dominio propio, podemos nosotros ser testimonio. Y esa es la aplicación para nosotros en este día. Esa aplicación es que a partir de ahora mismo empecemos a trabajar en estos puntos que el Señor nos ha dado. Cuidado con la ira, cuidado con la arrogancia, la altivez y la prepotencia. Tenemos que cuidarnos de esto. Y tenemos cada uno de nosotros que mirar las cosas que salen de nuestros labios y que lo que digamos sea para edificación de la iglesia. Cuidado con lo que escuchamos, que escuchemos atentamente la palabra de Dios y cerremos nuestros oídos al chisme. Cuidado con lo que miramos. No le demos rienda suelta a nuestros ojos porque todo esto llega a nuestra mente. Allí empezamos a maquinar esos malos deseos
que se quedan guardados en el corazón. Tengamos siempre presente que tenemos un ayudador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará con nosotros de principio a fin si nosotros no le dejamos, porque si nosotros queremos dejarlo, Él se contrista, se entristece y vamos a sufrir pérdidas. Pero si nosotros nos esforzamos en guardar ese dominio propio, vamos a honrar a Dios. Así que recordemos entonces, una buena manera de honrar a Dios es teniendo dominio propio. Amén y amén.